Rebobinando tiene que ver con esta serie que hicimos con el plan de poder rebobinar estas enseñanzas, pero también principalmente de las enseñanzas que Jerry y Michael están haciendo con nosotros y más o menos volver a entonces, yo les dejaba una pregunta la semana pasada. La pregunta era la siguiente: ¿a qué nivel quieres llevar tu relación con Jesús? Y le estoy hablando principalmente a los seguidores de Jesús, a los creyentes, a los que tienen una relación con Jesús, los que creen y que tienen una relación con Jesús, pero de ti llevar esa relación depende de nosotros. Una de las cosas de relación, de cómo avancemos en esto, va a tener que ver más con ustedes o con la persona que está haciendo la consejería que conmigo. Porque normalmente el que lleva el ritmo es el que está recibiendo la consejería. Lo mismo acá, nosotros pertenecemos a la vida de Jesús, pero quien realmente da los pasos para avanzar en esa relación somos nosotros. Ya Jesús dio el paso principal, algo mínimo, ¿no? Dio su vida por cada uno de nosotros. Así que Él ya dio el paso principal y aún así nos busca, aún así está con nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los que damos ese paso. Entonces la pregunta que hacíamos la semana pasada es: ¿a qué nivel quieres llevar tú esa relación con Jesús? Les pregunto a los cristianos. Y también le puedo preguntar a los que no están relacionados con la iglesia, que a lo mejor no participan o no han ido mucho a una iglesia: ¿a qué nivel tú quieres llevar tu relación con Jesús si estuvieses seguro que existe y que Él dio su vida por ti? ¿A qué nivel te gustaría llevar esa relación? Te lo digo porque cuando yo era ateo, yo decía: si yo creyera en Dios, si yo realmente creyera en Dios, si yo realmente creyera en Jesús, yo llevaría mi relación a lo que más pueda. Así decía yo. No, aquí no hay gente que me conocía antes cuando era ateo. Pero yo les puedo asegurar, amigos, que yo decía eso. Yo como ateo decía: si yo lo conociera, mira, yo llevaría la relación a lo que más pueda. Y creo que de alguna manera eso se ha ido dando. Quisiera que fuera más, pero a veces mi voluntad tampoco me ayuda. No la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta? Depende de uno. Depende de ti, a dónde vas a llevar tu relación con Jesús. Así que en esto de rebobinando, tomando esto de Jerry y todo, a veces, y les daba el contexto la semana pasada de lo que es entrar y salir, a veces estamos en un momento de capacitación, en un momento de enseñanza, en un momento donde Dios toca nuestro corazón, donde recibimos algún tipo de revelación, donde Dios habla directamente a tu vida, y nosotros muchas veces, por susto, porque sentimos que tocó terreno quizá peligroso, terreno difícil, ocurre en las consejerías, ocurre cuando escuchamos la palabra de Dios, y como que se nos mueve el piso. Entonces a veces nos asustamos. Y ese susto, muchas veces tú y yo lo que hacemos es distraernos, hacer cualquier otra cosa para no mantenerse en esa línea. Es como cuando las personas: no toque eso que yo lloro. ¿Lo han escuchado? No, es que yo me pongo a llorar. Entonces evitamos eso. No digo que esté bien o esté mal, digo evitamos eso porque no queremos entrar en un tema profundo. Bueno, justamente este concepto de entrar y salir es que hay veces que hay que entrar y quedarse un momento en una enseñanza y quedarse, permitir que Dios siga hablando, porque hay un terreno que se remueve y que necesita ser quizá fortalecido. Lo que hacemos nosotros es distraernos. Y yo le anuncié que voy a dar una serie hablando de cómo nos distraemos, cómo sustituimos cosas que Dios quiere mostrarnos, las sustituimos con cualquier otra cosa, incluso con muchas cosas buenas. Bueno, de eso vamos a hablar en un par de series más. Entonces, entrar y salir tiene que ver con esto. Tengo que tener la capacidad de entrar en un momento y quedarme, o también en el momento que deba salir. Pero no puedo quedarme toda la vida en un estado de ánimo, ni tampoco puedo entrar a un estado de ánimo, Dios me quiere mostrar algo y yo salgo arrancando.
Así que esa es más o menos la idea y este concepto que estábamos hablando la semana pasada. Por lo tanto, decíamos y hablábamos de la parábola del sembrador. Quizá una de las parábolas más conocidas, la parábola del sembrador, y que Jesús había contado una historia acerca de un sembrador, y el sembrador salió a sembrar y puso la semilla en diferentes lugares. Y habían 4 puntos principales en esas 4 semillas. Una que cayó junto al camino, otra que cayó en el terreno pedregoso. Siempre me cuesta esa palabra. Otra espina, después la practican ustedes. Después en una con espinos y en una que era buena tierra. Y yo les preguntaba, ¿cuál tipo de terreno eres tú? Ante este tipo de enseñanza, ante una enseñanza, ante Dios hablándote, ante Dios revelándote algo, mostrándote algo en tu vida. ¿Qué tipo de terreno eres? El que está junto al camino, que se pierde un poco para allá, un poco para allá, te distrae y se acabó, el pedregoso, donde no había base, o el de espinos, que habían cosas más importantes, como ejemplo las finanzas, y terminaban distrayéndonos de esa buena semilla, o una buena tierra que daba fruto, daba una cosecha al 30, al 60 y al 100%. Entonces, ¿cuál tipo de terreno somos? ¿Lo pensaron en la semana? Sí, excelente. Muy bien. Y yo les dije nuevamente y les vuelvo a repetir, tu relación con Dios depende de... Y esto, yo he conversado cosas parecidas con personas y hay gente que cree que cuando decimos algo así, le estamos quitando la gloria a Dios. Es como, y hay mucha gente que cree que por cualquier cosa le podemos quitar la gloria a Dios. A Dios no le va a quitar la gloria por nada. Cuando decimos depende de ti es porque Dios ya hizo todo lo posible. Y les decía recién, Jesús dio su vida por ti, por mí. Ya hizo todo. Ahora nos toca a nosotros dar los pasos. ¿No? Esto no le quita gloria a Dios, nos pone una responsabilidad a nosotros. Así que es importante que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe. Y para eso esta serie rebobinando, como para echarle un poco para atrás y reforzar ideas o pensamientos o palabras que Dios ha puesto en tu vida y esas puedan ser reforzadas en ti. Porque a lo mejor cuántas cosas Dios ya te mostró y no las pudiste ver porque entraste y saliste muy rápido y no te quedaste dándole una vueltita. Cuántas cosas el Señor ya te mostró. Tranquilo, Dios es como un sabueso, te va a perseguir igual y hasta que te quiere mostrar algo y te lo va a mostrar hasta que tú lo aprendas. El tema es que entre más rápido lo puedas aprender tú, más rápido estés dispuesto, más rápido tú tengas buena tierra, va a ser más fácil para ti vivir el proceso, si no se alarga. ¿Cuántos de nosotros llevamos procesos largos que no terminan nunca esos procesos? ¿Saben por qué no terminan? Muchas veces no terminan porque nunca empiezan y porque tú no estás dispuesto a hacer un terreno fértil para que Dios siembre su palabra en ti. Porque a lo mejor estás distraído, porque a lo mejor hay otras cosas más importantes que hasta ahora han sido para ti más importantes, pero no han sido la principal. Me encanta una vez, yo hace tiempo estaba con un pastor amigo, entonces yo le estaba contando algunos temores que tenía y él me dice, miedo tienes que tenerle al que puede quitarte la vida. ¿Quién le va a tener miedo a eso? Yo me sentí regañado, juzgado, me sentí todo en ese momento. Al que tiene que tenerle miedo a Dios, dale la prioridad a Él, ponlo en el centro de tu vida. ¿Cómo le va a tener miedo a un montón de cosas que Jesús ya derrotó? Y para mí fue un desafío creer en esa palabra y vivirla. Me encanta la frase, mira, no hay batallas que luchar, sino palabras que creer. ¿Cuántas palabras pasaron por nuestra mente, pasaron por nuestra vida y no las tomamos en cuenta? Entonces, por eso rebobinando, por eso esta idea. Lo que les voy a mostrar hoy es muy interesante porque tiene que ver con una de las cosas que a mí se me paran los pelos. Y Jerry estaba enseñando hace 2 semanas y mencionó, no profundizó, yo voy a profundizar un poquito más, o sea, lo voy a hacer mejor que él. No, mentira. Solamente quiero darle una vuelta más. Pero Jerry menciona esa parte, y yo estaba al lado de Mari y ella sabe a qué me refiero,
Pues yo le digo, mira mis pelos, y mis pelos así, como Spider-Man, nada. La punzada. No, por lo que provoca esa palabra. Entonces yo dije, yo quisiera que ustedes cuando escuchan esa palabra tengan una sensación similar. A lo mejor no tienen la punzada como yo. Pero quiero que la entiendan, porque cuando uno la entiende, es que uno dice, ¡wow! Así que les voy a partir de atrás y voy a hablarles de Isaías. ¿Conocen a Isaías? Isaías era un profeta en el Antiguo Testamento, más o menos año 740 y 701, más o menos. Ese es el tiempo de su ministerio del profeta Isaías. Y él estuvo entre los reinados de Usías y Manasés. Eran como 5 reinados en ese tiempo y él estuvo en ese ministerio, duró ese tiempo. Y Isaías, por medio de una visión de Dios, él comenzó a ser la voz de Dios en esos tiempos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esos tiempos solamente visitaba a ciertas personas para que Dios hablara en ese tiempo. No como ahora, que el Espíritu Santo, ¿dónde vive ahora? En nosotros, pero en ese tiempo no. En ese tiempo ellos no tenían eso, así que Isaías era un profeta donde podía mostrar. Y él profetizó muchas cosas, una de ellas la caída de Israel. Yo hablé de eso, del imperio asirio, hablamos hace un par de series de ese tema. También profetizó la caída del profeta Ezequías, del rey Ezequías. También habló de la destrucción de su reino. Y habló del Mesías, de ese libertador que los judíos esperaban. Entonces, en esta historia, para que podamos irlo mirando bien, me gustaría que ustedes por un ratito olviden lo que conocen ahora y se pongan en una mirada de esos tiempos, donde un tipo que decía tener la voz de Dios les hablaba a esta gente, hablaba a los judíos de esos tiempos, a ese reino, a esa nación en particular, y les hablaba. Otra cosa por supuesto, Isaías habló acerca de no solo del Mesías y ese libertador, sino que habló específicamente del nacimiento, obra, muerte y resurrección de Jesús, directamente. Entonces, desde ese lugar a ustedes ahora no saben nada, solamente vamos a mirar como si fuésemos de esa nación y a un tipo hablándonos acerca de algo que va a ocurrir en el futuro. Pero ni siquiera sabían qué iba a ocurrir en el futuro. Realmente ellos no entendían porque eran las palabras que él salían. Algunos ni siquiera sabían que él estaba profetizando. Pero bueno, les voy a mostrar acá y lo que dice. Dice, Isaías escribe ahí en el 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, a mí se me yo no puedo sacar el conocimiento. Dice, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y a la liberación de los prisioneros. Sigue diciendo, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Y creo que hay una parte más. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Isaías está hablando hacia el futuro de algo que Dios había mostrado. Y yo creo, como se pusieron en ese lugar de esa nación, de esas personas, que no entendieron nada. Sí, seguramente decían, ok, nos va a traer aliento. ¿A qué se referirá con una, en vez de corona de cenizas, que era una forma de luto que ellos usaban? ¿A qué se referirá con darnos una corona? ¿A qué se referirá con el año agradable? ¿A perdonar? ¿A darnos una buena noticia? Porque sí, es cierto, como hemos contado muchas veces, esa nación vivía con varios momentos de opresión, de persecución. Entonces, ellos sí siempre de alguna manera estaban necesitando un Salvador. Hablaban de un Salvador, pero no lo entendían tan claro.
Algunos quizás más letrados en esos tiempos sí podían entender hacia dónde apuntaba. Claramente estaba hablando del Mesías. Pero quizás había que ser muy estudiado, muy conocedor de Dios en esos tiempos como para poder dimensionar siquiera un pequeño porcentaje de lo que Isaías estaba profetizando y de lo que un día ese Mesías iba a hacer, no a esa nación, sino a toda la humanidad. Y esto es tremendo, que nosotros lo podamos contemplar y darnos cuenta a dónde iba Jesús con esto, a dónde iba Dios con esto. ¿Por qué se lo hablaba un hombre 700 años antes de Cristo? Algunos quizás que escucharon esas palabras las olvidaron. Gracias a Dios se permitió que esto quedara escrito. Hasta que un día luego Jesús de ser bautizado por Juan el Bautista, luego de haber sido llevado a ese lugar donde fue tentado, Jesús comienza su ministerio. Lo podemos ver en Lucas, que habla directamente de eso. Y es muy interesante porque Jesús se lo fue a leer, dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Y Jesús comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Si bien esta parte a mí me para los pelos y espero que a ustedes les muestre la gloria de Dios, la parte más impresionante es que en ese momento Jesús se pone frente a ellos y les dice, después de todos esos años, después de 700 años, les dice, esta palabra se está cumpliendo hoy. Eso es la gloria de Dios, que no es por un tiempo, no es por momentos. Se mantiene una palabra íntegra que se ha mantenido por años. Y lo que Dios prometió en esos tiempos, lo sigue prometiendo hoy. Dios es el mismo antes, hoy día y lo será mañana. Y sus promesas se cumplen. Por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos dimensionar lo que el Señor hace en nuestras vidas. El cómo Dios se presenta de forma ahora tan personal. Lo prometían, por eso que hay muchas partes en los escritos del Antiguo Testamento que dice, ellos miraban a nosotros, al futuro, y de alguna manera sentían como privilegiados. Nosotros hoy día conocemos la historia. Nosotros hoy día somos parte de esa promesa. Somos el resultado, no porque nosotros lo hicimos, sino que hoy día somos los beneficiados de esa promesa. Ellos también, atrás. Pero nosotros somos los beneficiados. Por eso, cuando tú descubres a Dios de esta manera, porque una manera que hablaba Michael y Jerry de
que el amor de Dios sea revelado en tu vida. Y cuando tú descubres eso, tu vida comienza a cambiar de una manera muy drástica, muy maravillosa. Pero también poder ver en su palabra la congruencia, el contexto, la forma, la integridad de su palabra, cómo ésta ha sido cumplida. Nosotros, eso debe calar en nuestras vidas y debe ser un pilar fundamental para los momentos de flaqueza, para los momentos difíciles. Por eso los cristianos deberíamos vivir de una manera completamente diferente a como vivimos. Está bien, hay momentos de quebranto, hay momentos de dolor, hay momentos difíciles, pero llega un momento que nosotros ya debemos comenzar a estar fortalecidos. Eso no quita que nos van a pasar cosas, pero ya debemos tomar otro nivel en la relación con Jesús, pero también en la manera como nos vamos a plantear. Cómo nosotros vamos a plantearnos ante las depresiones, ante los dolores, ante las pérdidas, ante las separaciones, ante cualquier cosa que nos va a pasar, porque seremos afligidos. Dios nunca dijo que eso no va a ocurrir en nosotros. Jesús dijo, todo lo contrario, los van a perseguir en causa de mi nombre. Pero si Jesús fue tan claro en decir algo así, es porque también Él sabe que nosotros íbamos a tener el respaldo para soportar esa carga. Por lo tanto, yo quiero decirte, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes el respaldo de parte de Dios para soportar cualquier carga. Tienes la capacidad, porque nada más ni nada menos que aquellos años donde anhelaban tener algo de Dios. Yo le hablaba de lo peligroso que era entrar al lugar santísimo la semana pasada, que tenían que entrar con una cuerda porque si se morían ahí los tenían que sacar y nadie se atrevía a sacar a uno porque se moría también. Entonces, ellos anhelaban tener lo que nosotros tenemos, pero nosotros como no lo contemplamos, quizás no lo valoramos. Pero en el momento que nosotros descubrimos su amor, su revelación hacia nosotros, también tenemos que descubrir su integridad de su palabra en nosotros. Por lo que hoy día nosotros tenemos, en la posición que Dios nos ha puesto. Y no es una posición de rangos, de estructura, sino es una posición espiritual. En el lugar que nos toque estar, en el trabajo que nos toque estar, en los desafíos que nos toque estar. Por eso Dios, en su plan, no creó una nación de cristianos. No nos puso, a ver, ok, vamos a agarrar Brasil, y Brasil va a ser el país de los cristianos. Así que todos los que son cristianos en el mundo se vienen para Brasil y vamos a hacer un país cristiano. ¿Dónde están los cristianos? Repartidos en un montón de lugares. Algunos podemos ser muy libres y hacer esto aquí o en la calle sin ningún problema, o en algunos lugares escondidos, las iglesias de 5 personas escondidas porque los pueden matar. Pero ahí hay cristianos repartidos por todos lados. Y si nosotros somos esos repartidos por todos lados, porque se nos encomendó ser luz y sal. Y si nosotros se nos encomendó eso, es porque nosotros tenemos la capacidad de afrontar las cosas que nos pasan y no quedarnos a morir en ellas, como muchos de nosotros lo hacemos. Que tenemos un dolor, tenemos un pesar, y nadie dice que seas irresponsable con tus pesares. Nadie dice que seas irresponsable con tu matrimonio. Nadie dice que seas irresponsable con tus finanzas. Nadie dice que no. Pero esos pesares tienes la capacidad, no tú, Dios en ti, de sobrepasar esas cosas para que tú ahora estés preparado para funcionar en la labor que Dios dio a la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Jesús lo acaba de mostrar e Isaías lo acaba de mostrar. Y Jerry lo mostró hace 2 semanas con 4 puntos. 4 puntos. Muy sencillos, que todo esto que está escrito, más lo que había dicho Isaías, es prácticamente esto. ¿Qué es? El primero es compartir el mensaje de Jesús, compartir el evangelio.
Compartir la palabra de Dios, pero principalmente el Evangelio. Y quiero hacer la diferencia entre Evangelio y la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la Biblia. La palabra escrita de Dios, que Dios permitió. Las recopilaciones del Antiguo Testamento más las del Nuevo Testamento, hoy día las pusimos como una Biblia y esa es la palabra de Dios. Pero otra cosa es el Evangelio, que está dentro de la palabra de Dios. En otras palabras, compartir el mensaje de Jesús no es predicar acerca de cuántos palitos tenía el arca, o el tipo de madera que usaba el arca, o si el diluvio duró 40 días o 100 días. No es eso. Eso es la palabra de Dios que está escrita en sus diferentes contextos y con su diferente riqueza. Compartir el Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que antes tú, para Dios, eras considerado pecador y ahora, para Dios, por medio de Jesús, eres considerado hijo. Esa es la buena noticia. Que ahora tú, el pecado ya no te separa de Dios. Tu pecado, ¿cuál pecado? Los que hiciste en el pasado, los que hiciste en el presente y los que harás en el futuro. Ya ese pecado no te separa de Dios. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Porque ahora Dios, por medio de la sangre de Cristo, compró eso ahora para ti. Para Él. Tú le perteneces hoy día a Dios. Así que desde ese lugar, desde esa nueva realidad, desde esa nueva identidad, la verdadera identidad que debemos tener en Cristo, somos libres. Y esa es una buena noticia. Esa es la buena noticia. Porque antes ellos sabían que no podían cumplir la ley. No tenían la capacidad para hacerlo. Sabían que no podían hacer, porque por más que algunos trataran de hacerlo, no lo lograban. Por eso crearon tantos decretos previos a las leyes. Para no fallar, pero fallaban. Nadie lo podía hacer. Nadie lo podía hacer. Solo lo pudo hacer Jesús y lo hizo para todos nosotros. Y esa es la buena noticia, que ahora tenemos acceso a la vida eterna sin haber hecho absolutamente nada, solo creyendo en Jesús. Eso es una excelente noticia, nuevamente, si entendemos el concepto. Porque quizás somos salvos y no sabemos de qué. ¿Cuánto cristiano es salvo o cree que es salvo, pero no sabe de qué? Tú debes saber de qué has sido salvado. Has sido salvado de tus pecados, de lo que te separaba de Dios. Y ahora tienes una relación directa con Él. Directa con Él. Es como que te dieron el teléfono. A mí el otro día me dieron el teléfono de un personaje importante. Y yo, tengo el teléfono de alguien importante. Bueno, imagínate, te dan el teléfono directo de Dios. Tú tienes el número. Puedes llamar cuando quieras. Pero quizás no lo sabes. Quizás simplemente vienes por religiosidad, porque te enseñaron a venir a una iglesia, porque te enseñaron que había que hacerlo, porque a lo mejor te portaste mal en la semana y sientes que tienes que venir hoy. Es importante saber de qué fuimos rescatados. Porque si yo sé de qué fui rescatado, no voy a dudar en compartirlo con otros. Si yo sé de qué fui salvado, no voy a dudar. Y por eso que, gracias a Dios, yo no nací en cuna, siempre digo eso, no nací en cuna cristiana. Porque yo sé de dónde me sacó Dios. Por lo tanto, tengo clarito, tengo en mi memoria. Tengo que mirar un par de años para atrás y ver de dónde me sacó Dios. Por lo tanto, lo recuerdo rápidamente y yo quiero compartirlo. Y quiero hablarle a toda la gente que pueda. Y quienes me conocen saben que todo el tiempo estoy llevando las conversaciones por ese lado. Que es fastidioso, no importa. Es mi vida. Entonces, cuando yo entiendo de qué fui salvado por esa buena noticia, estoy dispuesto a compartirla. Yo entiendo por qué muchos cristianos no le hablan de Jesús a nadie. Porque no saben de qué fueron salvados. Porque realmente no entienden el mensaje de Jesús. No entienden lo que significa la buena noticia. Así que ese es el primer punto.
Segundo punto, hacer discípulos. Y vamos, hacer discípulos no es hacer discipulados. Aunque tenemos uno y lo hacemos y nos funciona y sirve. Pero hacer discípulos no es un programa. Aquí la iglesia, muchas erran en esto. Que creen que hacer discípulos es hacer a las personas hacer un programa. No es eso. No se trata de eso. Hacer discípulos es enseñarles, tomar el tiempo de hablar, de enseñarles, de guiar a una persona en la fe, de enseñarles quién es Jesús. Eso es hacer discípulos. Acompañarlos, tomar el tiempo. No es, por eso que es tan fácil para la iglesia. Llegan acá, los que están por primera vez, pasen acá, vamos ahora por ustedes, repitan lo mismo que yo. Bla, 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 listo, salvo. Si es que no lo veo más, se salvó. Yo no digo que resulte o no, pero a veces esa lavada de manos de decir, ya está listo. ¿Cuál está listo? Si muchas veces la gente repite la oración y no sabe qué está haciendo. Ni siquiera saben por qué estoy repitiendo esta oración. Hay gente, para que ustedes sepan, sobre todo los que conocemos el catolicismo, hay gente que es católica, que repitieron la oración de fe y ellos creen que renunciaron a ser católicos y ahora son evangélicos. Y la profundidad de Jesús y lo que Jesús hizo por su vida no tienen idea. Ellos creen y se sienten mal porque fueron impulsados por los amigos que lo llevaron, que lo tentaron con un asado después, y lo llevaron, lo pasaron al frente, hizo la oración y sienten que renunció. Nosotros tuvimos unos amigos que vivían eso y él estaba así. No puedo creer, mi mamá me va a matar, renuncié a ser católico. Y muchos creen eso, es increíble, pero eso es lo que creen, porque no tienen un contexto. Y a decir verdad, cuando creen eso, realmente creen que Jesús resucitó de los muertos y que hoy día está a la diestra de Jesús, de Dios. Probablemente no. Yo no estoy juzgando quién cree o no. Estoy hablando de una lógica que simplemente para ver. ¿Alguien puede repetir simplemente eso? No necesariamente. Tiene que haber una convicción en el corazón. Pero para eso necesita haber sido discipulado, enseñado, mostrado. Aunque yo conozco gente, siempre hay una variación. Conozco gente que ese Jesús, necesito a Jesús en mi vida. Y en el momento, y repiten la oración quizá y listo. Pero la mayoría de las personas necesitamos procesos. Y el discipulado es un proceso. De disciplina, la palabra discipulado viene de disciplina. De disciplina, porque tenemos que ir ordenando nuestra vida. No porque sea un requisito de la iglesia, sino porque es sano para nosotros. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, nuestro cuerpo quiere seguir carreteando. O lo que sea, ¿no? Bien, el tercero. Sanar, y esto tiene que ver ya en ponernos en esta posición, sanar a los quebrantados de corazón. Sanar. Y no es que nosotros sanemos, aunque por nuestras propias capacidades, es Dios trabajando con nosotros. Y esto de sanar a los quebrantados de corazón, y por eso lo especificamos así, no se trata de sanar a las personas, porque ¿qué pasa con el que no se sanó? Entonces Dios no quiso, no se lo merece, está en pecado. ¿Qué? No, hay veces que Dios dice no. A esos milagros que oramos, a veces Dios dice que no. Le dijo no a Pablo, le dijo no a Jesús. A veces Dios dice no. Entonces no tiene que ver con los quebrantados por salud solamente. Tiene que ver con el corazón. Me encanta como lo dice Dante Gebel. Dante dice la gente rota. No está hablando de roteque de la Sole. Si saben que no es Sole. Ok. No está hablando de gente rota. Gente que está quebrada, que está quebrantada. Y aquí ya vemos varios que hemos estado así o estamos así o no. Eso
en nuestro trabajo, ayudar a esas personas. Por eso me encanta cuando hay matrimonios, personas que dicen, yo estoy dispuesto a tomar tiempo para hacer consejerías, para escuchar a una persona, para tomar tiempo, para asumir un grupo de vida, ya sea de matrimonios, de diferentes cosas. Estoy dispuesto, quiero hacer algo, porque están pensando en esos corazones quebrados. Me encanta cuando una persona dice, voy a montar una fundación para ayudar a personas que pasaron por la pérdida de un hijo, porque pasaron por situaciones de droga, de alcohol, y que están quebrantados, divorcios. O sea, esto es importantísimo, porque es lo que hizo Jesús. Y nosotros debemos hacerlo también. Ser las manos y los pies de Jesús. Compadecernos del dolor de otros. Y negar nuestro propio tiempo. Pero eso es gratificante. Yo les quiero hablar de esta parte porque es muy gratificante. ¿Quiénes lo han practicado? Sabemos que es gratificante servir a otros sin esperar nada. Ir y a lo mejor tiene una reunión importante, una situación, algo, y fallece alguien, y partir a estar con esa persona, porque está quebrantado, y es mi llamado, es mi mandato, porque así funciona la iglesia y yo soy parte de ella. Entonces estoy dispuesto a ir y a estar ahí. Más allá de mis funciones hoy como pastor, pero estamos dispuestos a estar con las personas. A lo mejor no tenemos muchas palabras, aunque Jesús dijo, no se preocupen, yo les daré las palabras que tengan que decir. Pero así, si no hablaras, ponele que eres mudo, tienes que estar igual, apoyando, acompañando, hacer sentir que esa persona, que hay una parte del cuerpo de Jesús cerca tuyo. Vamos. Hay mucha gente quebrada en el mundo. Hay gente quebrada aquí. Pero nosotros tenemos a Dios. Pero hay gente quebrada allá afuera que no tiene a Dios, no tiene nada. Es más, creen un montón de tonteras. No tienen nada. Así que lo más cercano a Dios que ellos van a tener va a ser la cercanía con uno de nosotros. Lo más cerca que ellos van a estar de Jesús va a ser con uno de nosotros. Por eso es tan importante esta responsabilidad y de asumirla y de vivirla. Y el cuarto se parece mucho a este, que tiene que ver con negar nuestra vida, lo vimos en nuestra serie anterior, y servirnos unos a otros, ayudarnos, apoyarnos. Aquí estamos. Ayer un amigo estaba haciendo una construcción y yo fui a acompañarlo y dormí al lado de él mientras él construía. Lo estaba acompañando. No, servirnos, ayudarnos, apoyarnos, estar con el otro. No solo para los cumpleaños. Servirnos. Servir, ser parte, servir no es solo servir acá, aunque es súper importante, servidores en el área de los niños, en la música, en la producción, en todas las cosas que hacemos, limpieza. Es súper importante el voluntariado y el servicio dentro de nuestra iglesia. Pero también afuera. Estuvimos entregando, un servicio que hicimos, por ejemplo, fue la campaña de los útiles escolares. Y estuvimos entregando algunos útiles escolares el domingo después de la reunión. Yo me fui a un lugar que era el club deportivo donde juego y repartimos y aprovechamos repartir con la gente del club que se entusiasmó en ayudar, y nos fuimos a repartir y repartimos al equipo contrario. Entonces, y algunos, y nos abrazaron. Después nos pegamos igual, pero mientras estábamos ahí, oye, gracias, y no es, fuimos nosotros, no. Oye, mira, no, esto lo pudimos hacer con una iglesia, lo compartí y con el club, y esto es para servirlo. Oh, gracias. Y los niños estaban ahí, les pudieron repartir algo.
Servir a otros, negándote a ti mismo, sirviendo a otros. Eso es ser cristiano. ¿Se dan cuenta que da lo mismo el nombre evangélico y todos los apellidos que tiene, o católico y todos los apellidos que tiene? Esto es ser cristiano. Esta es la función de la iglesia. Pero no podemos partir y hacerlo bien si primero no entiendo ese mensaje, esa buena noticia. Si yo no la he entendido en mi vida, por eso a lo mejor no tengo esa pasión por compartirla. Entonces, es importante partir, ok, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia de la cual yo encuentro que es una muy buena noticia? Partiendo por mí. Y cuando la entiendan, se van a volver locos por compartirla. O si no, serían súper egoístas. Yo no creo que sean así. Hacer discípulos, mostrarle a otros, enseñarle a otros. No, sí, pues soy cristiano. ¿Cuántos discípulos en tu vida has hecho? A mí me cargan esos que te recitan la Biblia para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Tienen un versículo para todo. Yo soy súper malo para acordarme los versículos. Me acuerdo de la palabra de Dios, pero los versículos específicos no. Y te las tiran. Y me acuerdo que un día estábamos en una reunión y un tipo nos tenía vuelto loco. Y viene un amigo y le dice, ¿cuántos discípulos llevas? Y un tipo que de experiencia mayor. ¿Cuántos discípulos llevas en tu vida? Deberías tenerlos claros, le dice. Oh. Traté de no poner el acento para que no sepan de quién estaba hablando. Pero es así. ¿Estás haciendo discípulos? ¿O lo único que quieres es que te discipulen? Sanar a los quebrantados. Tiene que romperse tu corazón. ¿Qué rompe tu corazón? Tiene que ver con eso. ¿Qué rompe tu corazón? Tiene que ver con eso. Y servir a otros. Ser manos y pies de Jesús en cada momento que nos toque en la vida. Así que, ¿cómo respondes a la función de la iglesia en la tierra? ¿Cómo estás respondiendo a la función de la iglesia? ¿Te lo estás tomando en serio? Algunos ya probamos eso. Algunos están probándolo. Algunos han probado recibir el beneficio de la función de la iglesia porque ha salvado mi vida, me ha ayudado. Algunos han probado de poder hacer algo por alguien. El beneficio es maravilloso. Sé que no lo van a hacer por eso, pero les va a encantar recibir el beneficio. Ver tus resultados en los ojos brillosos del otro que ayudaste. No tiene precio. Y esa no es la meta, pero es maravilloso saber que Dios, que fuiste un instrumento. Y tú realmente dices, yo para qué quiero algo más que esto. Como decíamos, una vida más, como hablábamos de la película La lista de Schindler, o una de un soldado que también les recomendé, hasta el último hombre. Eso no tiene precio. Y entre más Dios te use, más maravillado vas a estar. ¿Y sabes qué pasa con tus problemas? Porque, vuelvo, no es que esto te exime de los problemas de la vida. Los vas a tener igual, pero los vives diferente. Los vives diferente y no descuidando tu vida. Hay momentos que tienes que atender tus cosas, sí. Pero vives tus problemas de forma diferente. Porque está puesta tu mirada en donde está puesta la mirada de Jesús. Por eso, ¿cuál es tu función? ¿Cómo respondes a la función de la iglesia? ¿Cómo? De parte tuya. Y la pregunta que
algún momento me la hicieron y se la hago a usted. ¿Está dispuesto a hacerlo las manos y los pies de Jesús? ¿Está dispuesto a hacer? Parte por poco, no trate de convertir el mundo en un día. Parte por poco, porque esto es un proceso de vida. Es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. No es algo que tienes que hacer, es algo que eres. Que ya brota de forma natural. Pero sí necesita intencionalidad. ¿Por qué? Porque nos distraemos con los espinos. Nos distraemos con las cosas que pasan en el día a día. Así que recuerden, estas son las 4 funciones. Compartir el mensaje de Jesús, las buenas nuevas, hacer discípulos, sanar a los quebrantados de corazón, a la gente rota y servirnos unos a otros, servir a los otros, servir a los demás. Negar tu vida, dársela a otros. De eso se trata la iglesia. Esto es lo que hacemos. Esa es la función principal. Los nombres y apellidos dan lo mismo. Los títulos dan lo mismo. Esto funciona por los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y cada uno va a ejercer de acuerdo a Dios lo disponga en el cuerpo. No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser nariz, no todos pueden ser manos. Todos podemos funcionar de diferentes maneras. Por eso nos debemos valorar unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, gracias, porque creo que esto que hemos hablado durante estas 2 semanas, tomando lo que enseñó Jerry y Michael, es una revelación para muchos de nosotros. Es un punto de partida para muchos de nosotros. Comprender lo que tú has hecho en nuestra vida, para que nosotros, con intencionalidad, pero de forma natural, podamos expresarlo a otros. Aquello que recibimos de ti, simplemente nosotros ser una expresión para otros, sobre todo para otros que te necesitan. En el cuerpo, que es la iglesia, pero principalmente pensando afuera, en mucha gente que vive cosas tan difíciles como las nuestras, pero no te tienen a ti. Danos compasión, Señor, para ir y llegar a esas personas y poder que ellos algún día estén en una situación como nosotros, pensando, estoy dispuesto a hacer las manos y los pies de Jesús. Gracias, Señor, por esta revelación. En el nombre de Jesús. Amén.